Menopausia, ¿tengo óvulos o no tengo óvulos? No podemos decir que no haya óvulos, que haya 0% de óvulos, sí los hay, pero son óvulos que tienen menor posibilidad de generar un embrión. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, la posibilidad de tener un error genético es mayor. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos entrando a la menopausia? A nivel global, la menopausia aparece a los 52 años de edad, pero en México estadísticamente puede iniciar a partir de los 47 a 51 años. ¿Puedo ser mamá si ya no menstruo, pero mi útero está sano? Muchas de nuestras pacientes se acercan con esa inquietud y la respuesta es sí. ¿Cuáles serían los riesgos de tener un bebé a los 50 años? La edad es uno de los principales factores para la mayoría de las enfermedades. Por eso es importante que las pacientes que logren el embarazo a edades avanzadas siempre tengan una vigilancia con un equipo pues integral, multidisciplinario, para que la posibilidad de tener una complicación sea menor. Bienvenidas, bienvenidos a Vida Fértil. La abundancia nace de ti. Recuerden que para dar a luz hay que abrir el corazón. Soy Claudia Cervantes y en este episodio vamos a hablar, híjole, de la menopausia y la fertilidad. ¿Por qué digo híjole? Porque a veces las mujeres nos vemos como de 18 años, nos sentimos como de 25, pero en edad reproductiva, pues a lo mejor ya no funcionamos igual y creemos que aún nos podemos reproducir, pero cuando vamos al doctor nos damos cuenta de otra realidad. Así que hoy nos va a ilustrar la doctora Cindy de cuáles son los pros, contras, los riesgos y las posibilidades y darnos esperanza para tener bebés aún en la menopausia. Hola doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Lo que dije es cierto, ¿verdad? Claro. Llegamos sintiéndonos súper joviales, con mucha energía, con mucha actividad, todavía con menstruación, pero eso no quiere decir que estamos listas, ¿no? Bueno, listas siempre, pero que vaya a ser fácil el camino del embarazo por medio de la reproducción asistida. Quiero comenzar por dar unas estadísticas para plantarnos en una realidad. Una de cada 5 mujeres mexicanas entre 40 y 49 años todavía tiene óvulos viables, o sea, todavía se puede embarazar con sus propios óvulos de manera espontánea o a través de la reproducción asistida. El 80% de las pacientes mayores de 40 años logran embarazo con óvulos donados. En Japón y España ya se han reportado nacimientos exitosos en mujeres mayores de 50 años mediante terapias de reproducción asistida. Y por eso en Ingenes se habla mucho de la medicina regenerativa. Vamos a comenzar, doctora, por explicar qué es la menopausia. Muy bien, pues la menopausia no es más que otra etapa de nuestra vida. Si hablamos por definición, pues es el cese de la función ovárica, es la parte de nuestra vida donde los ovarios dejan de funcionar, al hecho de que dejan de secretar una hormona súper importante para nuestro cuerpo, que es el estradiol, entre otras hormonas. Y pues al dejar de secretar estradiol, se desencadena una serie de cambios importantes en todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambios son los que suceden? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos entrando a la menopausia? ¿Entre qué edad y qué edad sucede esto a la mujer? A nivel global, la menopausia aparece a los 52 años de edad, pero en México estadísticamente puede iniciar a partir de los 47 a 51 años. Los cambios más importantes, pues bueno, son muy variados porque realmente la función de esta hormona va a variar de paciente en paciente. Y bueno, los más importantes son a nivel del sistema nervioso central, dificultad para conciliar el sueño, despertar temprano, la habilidad emocional, tendencia a la depresión, todos estos cambios pues sí, pudiéramos decir psicológicos, ¿no? También a nivel cardiovascular hay un importante impacto. Las pacientes en transición a la menopausia y posmenopáusicas tienen mayores riesgos de padecer algún evento cardiovascular y mayor posibilidad de tener alguna falla, incluso tiroidea, entre otros muchos cambios, ¿no? A nivel de, bueno, lo que vemos, los estrógenos pueden actuar hasta a nivel de la piel, a nivel del cabello, a nivel de las mamas, es decir, que bueno, ya no se vean tan en su sitio, ¿no?
y no sé, son cambios muy, muy diversos, dolor muscular, no lo sé, los bochornos, que esos yo creo que son los más característicos y que los que más impactan la calidad de vida de las pacientes. Todos estos cambios hay que prepararse psicológicamente, hay que tomar suplementos. ¿Qué doctor nos puede tratar y prepararnos? Porque también se habla de una premenopausia, ¿existe? Sí, claro, esa etapa, es llamada la transición a la menopausia y más o menos, tiene una duración de 5 años, son los 5 años previos a que dejemos de menstruar. Y, en esta etapa también van a suceder muchísimos cambios. No solamente es después de dejar de menstruar, a lo que ya llamamos menopausia, sino antes de que esta etapa llegue, pues van a comenzar estos síntomas que te comento. Y sí es importante que acudamos al médico porque, bueno, en México no existe la cultura de tratar esta etapa de la vida. Realmente en México, se nos ha educado con la cultura de que tenemos que soportar algunos de estos síntomas y, bueno, sí es recomendable, porque no solamente se trata de síntomas, también a nivel del cuerpo, la cuestión cardiovascular, el riesgo de osteoporosis es algo que está presente y que realmente no genera un síntoma. El ginecólogo es el médico encargado de vigilar esta etapa de la vida. Claro, ¿y qué pasa cuando, pues, te sientes madura emocionalmente, espiritualmente, al fin encontraste la pareja estable, tienes el trabajo de tus sueños, la estabilidad económica y dices, ya voy a ser mamá, y tienes 50 años y ya estás entrando a la menopausia? ¿Es posible ser mamá? No podemos decir que la paciente no es capaz de ser madre. Creo que es el derecho de todas las mujeres y obviamente es algo que se tiene que llevar a cabo en conjunto con su médico tratante. Definitivamente hay situaciones en las que no va a ser posible, porque bueno, la maternidad incluye muchas cosas, no solamente es el hecho del embarazo y lograr el recién nacido vivo, pero hay muchas circunstancias en las que sí es posible. Y bueno, también ir en contra de los prejuicios. Aquí podemos tener un debate, porque hay quien dice: "Qué bueno que lo pudo tener a los 40, guau, si ella pudo, yo también voy a ser mamá a los 50". Pero hay otra parte de la sociedad que dice: "Qué irresponsable, ¿cómo se atreve a tener hijos a los 50 años? Es una abuela, no va a ser mamá, lo va a dejar huérfano muy pronto". Entonces, estos debates que seguramente cualquier mujer que llega a ese momento que dice: "Pero mi instinto me dice que quiero ser mamá en esta etapa de mi vida", y el doctor o la doctora dice que mi cuerpo todavía es capaz de no tener riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos de tener un bebé a los 50 años? La edad es uno de los principales factores para la mayoría de las enfermedades. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, justo la edad tiene un impacto importante a nivel cardiovascular, a nivel de tiroides, que es la cuestión hormonal, incluso las enfermedades, por ejemplo, la miomatosis uterina, la adenomiosis, que son enfermedades propias del útero, del sistema reproductor, también tienen un tema asociado a la edad, son más frecuentes en pacientes mayores. Entonces, al ser la edad uno de los principales factores, pues desde luego son embarazos que pueden cursar con un mayor número de complicaciones y podemos verlo de forma global. Por eso es importante que las pacientes que logren el embarazo a edades avanzadas siempre tengan una vigilancia con un equipo pues integral, multidisciplinario, para que, bueno, la posibilidad de tener una complicación sea menor. Y también si se hace con los propios óvulos o donados, porque a mayor edad, más, alteraciones genéticas puede tener el bebé, ¿no? Es bien sabido que el monstruo a vencer de todas las clínicas de reproducción asistida definitivamente es el reloj biológico y que es algo que muchas veces como mujeres podemos llegar a subestimar, pero es una realidad, es totalmente cierto que el óvulo, al igual que nosotras, pues va a sufrir cambios. Es decir, si vemos una fotografía nuestra de hace 10 años, evidentemente vamos a encontrar un cambio. Lo mismo sucede con esta célula, que es una célula increíble, pero que inevitablemente el tiempo pasa por él. Absolutamente, y depositamos toda nuestra fe en las clínicas como si fueran Dios, y a Dios le pedimos que se vuelva médico, pero aún así hay milagros, cuando la ciencia y Dios se dan la mano y todo converge a favor, pero es importante que estas decisiones se tomen de manera informada, para que luego no digan: "No me dijiste", ¿verdad? Y por eso es que vamos a responder las preguntas del público.
de los seguidores de las redes, porque seguramente las dudas de una son las dudas de otra. Y vamos a empezar. ¿Está lista, doctora? Sí, claro. ¿Qué pasa si mi pareja tiene factor masculino, además de mi edad avanzada? ¿Qué es el factor masculino? Llamamos factor masculino básicamente a las características que tiene el espermatozoide. Ambas células, óvulo y espermatozoide, son importantísimos para poder lograr un embrión saludable y nunca hay que menospreciar que el semen o la calidad del semen también tiene muchísimo que ver en el pronóstico de un tratamiento de reproducción asistida. Entonces, si tenemos alterado un factor masculino, pues bueno, nuestra tarea es investigar cuál pudiera ser la posible causa de esa alteración y dependiendo de la gravedad de la alteración podríamos generar una estrategia. Hay pacientes en los que podemos dar suplementos, medicamentos, incluso tratamientos hormonales para mejorar esa calidad seminal, mientras que hay pacientes donde la afectación es tan grave o incluso puede ser una situación ligada a alguna alteración genética donde tal vez no sea tan recomendable utilizar esa célula para poder generar un embrión. Y se puede recurrir a la célula de un donante si es que la pareja llega a ese consentimiento. Claro, claro, desde luego. La opción de la donación de células de gametos, pues siempre está abierta, ¿no? Va a depender de cada paciente. Híjole, fíjense el tiempo, qué importante. Si ahora nos estás escuchando y ya estás entrando a una edad arriba de los 40 y todavía crees que tienes tiempo, fíjense lo que tardan en hacerse estudios para detectar qué es el factor que puede fallar. Entonces, mientras más te demores, pues menos tiempo tienes de reparar. Así es. Ok, tengo 38 y síntomas de perimenopausia. ¿Conviene vitrificar óvulos ya? 38 años es una edad bastante, pues, temprana para tener síntomas de transición a la menopausia. En caso de que esto fuera real, que esos síntomas realmente fueran atribuibles a una transición verdadera, tendríamos que investigar, por qué el ovario está fallando a tan temprana edad. 38 años es una edad muy corta. Generalmente la transición a la menopausia aparece 45 o 46 años. En el caso de pacientes que pudiesen tener una insuficiencia ovárica, que es el cese de la función ovárica antes de los 40 años, em, a lo mejor no sería lo más recomendable, ¿no? Claro, porque a ver, perimenopausia quiere decir antes de la menopausia. Justo, Entonces, pues si ya tienes estos síntomas, quiere decir que lo primero que hay que revisar es tu reserva ovárica. exacto. Si ya estás entrando a la perimenopausia, se supone que ya tu reserva está muy baja, entonces, ¿qué vas a vitrificar? Exacto. Generalmente, bueno, los programas de preservación de la fertilidad, pues van dirigidos precisamente a eso, a preservar estas células. Entonces, si ya tenemos síntomas, lo más probable es que el número de células o de óvulos que hay en los ovarios sea muy bajo. Entonces, necesitamos una cantidad, pues mayor, un número factible de óvulos para poder generar un embrión. Y eso es algo que se tiene que decir. Yo creo que es importante hablar con toda claridad con las Claro, pacientes. yo llegué a los 39 con la idea de congelar mis óvulos y fue que terminé convirtiéndome en madre porque me dijeron no congeles óvulos, congela embriones. Si en el futuro quieres usar esos óvulos y no funciona el in vitro, pues no te voy a poder sacar más. Entonces, pues nadie me dijo eso 10 años antes, ¿no? Así que yo les paso mi experiencia para que no se demoren tanto en vitrificar sus óvulos. ¿Puedo ser mamá si ya no menstruo, pero mi útero está sano? Esa es una pregunta súper importante y yo creo que muchas de nuestras pacientes se acercan con esa inquietud. Y la respuesta es sí, la ovodonación, la donación de óvulos, adoptar una célula, es una de las principales estrategias porque la tasa de éxito de este tratamiento es muy alto. ¿Qué porcentaje? Ronda más o menos, un poquito más del 80% al utilizar un óvulo, de una paciente mucho más, joven, pues bueno, eso genera una tasa, muy alta y es una muy buena estrategia. Al final, yo creo que cuando vemos a los bebés, ingenes venir aquí, no encontramos la diferencia entre un óvulo donado y un óvulo propio. Claro, ese es otro tema como ya de creencias y de herencia cultural, ¿no?
que la carga genética pues sí trae cosas, trae información de la familia, tanto positiva como negativa, porque yo Exacto. no conozco una familia donde no haya habido enfermedades, Claro. ¿no? Ahora, puede ser también que si todavía tiene óvulos, aunque estén, bueno, a ver, es que es menopausia, ¿tengo óvulos o no tengo óvulos? Es, decir que la función ovárica ya no está presente. No podemos decir que no haya óvulos, que haya 0% de óvulos, sí los hay, pero son óvulos que tienen, menor posibilidad de generar un embrión. ¿Por qué? Porque, conforme pasa el tiempo, la posibilidad de tener un error genético es mayor, y son óvulos que son más difíciles de estimular. Cuando damos medicamentos para generar este crecimiento o maduración del folículo, del óvulo, generalmente este tipo de óvulos ya no responde tan bien a un tratamiento de estimulación. Y también sería desgastante ahora que hablamos de medicina regenerativa, esto que le hacen en la mitocondria, ¿no? Como de darle energía o más fuerza con la mitocondria de otro óvulo sin perder como el núcleo del ADN propio. Claro, yo creo que la regeneración ovular es el nuevo dogma de la medicina. Yo creo que es algo increíble y es algo que se está volviendo una realidad. En los últimos años, la investigación de la medicina reproductiva está basada en eso. Si el óvulo es la célula más grande del cuerpo y la célula más importante para poder generar un embrión euploide, un embrión sano, porque incluso es una célula tan increíble que puede corregir ciertos errores que pueda presentar el espermatozoide, o sea, es así de increíble. Entonces, ¿por qué no mejorar la calidad de ese óvulo desde el óvulo per se? Entonces, evaluar el óvulo de forma metabólica, cómo está funcionando y darle lo que el óvulo necesita, pues bueno, es algo que se está empezando a hacer y que me parece algo que parece ciencia ficción, pero ¿Aquí es en Ingenes ya se hace o está en proceso? sí, es algo que ya se hace. El programa se llama un programa MOR, rejuvenecimiento ovular, y bueno, es algo en lo que estamos trabajando, en los últimos años. Claro, incluso ya han nacido bebés en otros países que se han corregido enfermedades que tienen 3 líneas genéticas, ¿no? Ya ha habido esto que es increíble, ¿no? Poder erradicar una enfermedad que se repite y se repite en todo un linaje. Si tengo 47, ¿qué criterios usarían para decir sí o no a una transferencia? Transferencia es una vez que ya existe el embrión, ponerlo en el útero. Es evidente que todas las pacientes son distintas y que antes de generar un embarazo en una paciente, siempre hay que evaluar no solamente el útero, o sea, el útero definitivamente es un órgano súper importante, es quien va a llevar el embarazo, pero siempre hay que evaluar todo lo demás, cómo se encuentra la paciente en un estado de salud basal. Es decir, mandar a hacer laboratorios para evaluar cómo está colesterol, triglicéridos, cómo estamos a nivel de insulina, glucosa, no sé, todo el aspecto de salud basal y poder decidir si la paciente tiene un riesgo bajo, medio o alto para sufrir una complicación. Efectivamente, la edad es un factor importante para sufrir complicaciones, pero bueno, hay pacientes en las que metabólicamente todo es aceptable para poder generar un embarazo. Entonces, no existe un criterio como tal, es una lista de criterios y donde hablamos estadísticamente de riesgos. Damos la información a la paciente y ella decidirá en conjunto con su médico si es posible seguir esos riesgos o no. Claro, es que también existe, yo recuerdo que a mí me subían una báscula y casi, casi me medían cuál era la edad de mis células y mi edad biológica cronológica. Y a veces puedes tener 15 años, pero tu metabolismo ya funciona como de 30 porque por genética o por malos hábitos, ¿no? Claro, O una mujer de 50 puede tener un metabolismo de alguien de 30, claro, de acuerdo a también su estilo de vida, exacto. ¿no? Su condición de salud, qué tanto ejercicio, qué tantas horas de sueño, su alimentación saludable, la suplementación, su entorno para no tener tanto estrés, ¿no? Su dominio para, en fin, son muchísimas cosas, pero definitivamente lo que yo sé que en Ingenes todo es un trato personalizado, no hay un estándar para tratar a todas las mujeres, a todos los pacientes hombres también por igual. Así es, justo. No hay una edad establecida a nivel mundial donde podamos decir a partir de esta edad
no es posible generar un embarazo. La edad es un factor importante, pero no es el único. Hay pacientes de 30 a 35 años donde está contraindicado generar un embarazo. Por ejemplo, ¿cuáles serían los, qué puedo decir? Los diagnósticos en donde definitivamente diría, aunque la paciente quiera, no avanzarían con un tratamiento de reproducción asistida. Por ejemplo, pacientes que tienen, no sé, un antecedente de trombosis venosa profunda, donde el riesgo de sufrir una complicación, no solamente en la estimulación, sino en el embarazo es importantísimo. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con estadios de algunos tipos de cánceres avanzados, pues son definitivamente enfermedades en las que no podíamos avanzar. Okey, sí, porque como decimos, ¿no? O sea, Dios no hace medicina ni la ciencia milagros, ni la medicina milagros, y, pero en medida de lo que sea posible, pues no se deja de hacer investigación para lograr el milagro de la vida. Claro. ¿Qué más podemos decir sobre la menopausia? Existe también en los hombres lo que es la andropausia, que es lo que equivale a su menopausia. Sí, claro. ¿En ellos también decrece su capacidad reproductiva en esa etapa? Sí, generalmente, bueno, la capacidad reproductiva de un varón, al igual que la mujer, está guiada o está regida por las alteraciones o, bueno, la presencia de hormonas. Entonces, la más importante en el varón es la testosterona. Justo en esta etapa de la vida hay una disminución de la testosterona que incluso les genera síntomas y, pues, obviamente hay un decremento en la calidad y en la cantidad de espermatozoides que son capaces de lograr un embarazo, ¿no? Okey. Bueno, y ya para algo que ya es una pincelada que tiene que ver con reproducción, pero no asistida, ¿qué tanto baja, el líbido o el apetito sexual de una mujer entrando a la menopausia? ¿Baja o se conserva igual? ¿Mito o realidad? No, es una realidad. De hecho, existen escalas para poder evaluar la severidad de los síntomas en la transición a la menopausia y en la posmenopausia. Es decir, nosotros podemos establecer ciertas terapias dependiendo de la severidad de los síntomas. Y uno de los criterios es precisamente la disminución de la libido, es una realidad. Obviamente no está en todas las pacientes, pero sí es algo que ocurre. Así que si estás en la flor de tu juventud, aprovecha la libido y congela tus células reproductivas si todavía lo quieres postergar, pero no te esperes hasta que la menopausia sea un impedimento. Aunque aún haya esperanza, no vayas a ser del porcentaje de las que no pudieron. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Y ustedes que nos ven, escuchan, por favor déjenos sus comentarios, sus preguntas, denle like, compartan y vean desde la temporada 1 de Vida Fértil para que estén súper informados y que la reproducción asistida y el tema de la infertilidad pues ya sea un tema de educación reproductiva en nuestro México y en el mundo. ¿Por qué? Porque es el futuro de que la especie no se extinga, porque bien dicen que las mujeres necesitan por lo menos traer al mundo 2 niños para que la humanidad se perpetúe. Así que no dejen de pensar en tener una familia y esperemos que tengan un bebé sano en casa. Gracias, Ingenes, y felicidades por estos 20 años de aniversario. Toda mi vida supe que quería ser mamá. Soy mamá Ingenes. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Mis hijos son parte de ese sueño. Gracias por hacerlos posible. Felicidades, Ingenes.